Buenos días, amados hermanos, nuevamente junto a mis hermanos amados en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él está en todo lugar y cuando nosotros nos levantamos, Él está con nosotros. Cuando venimos acá, hermano, Él está con nosotros, ¿verdad? Quiere decir que el Señor es omnisciente, omnipresente. Y qué lindo tener ese Dios unisciente, unipresente, hermanos, desde que nos levantamos. Da gozo, da felicidad, amados hermanos, ser hijo de un Dios tan grande, hijo de un Dios tan poderoso, amados hermanos. Saber y entender que Él nos ama con un amor eterno, ¿verdad? Y que siempre está en nosotros, hermanos queridos, caminando con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y eso te da paz, eso te da felicidad, hermano. ¿Qué te importa lo que te diga fulano, lo que te diga mengano? Vos sabés quién sos en Cristo Jesús y cómo Dios te llamó para su reino, ¿verdad? Entonces tu vida transmite paz a tu interior, porque el Espíritu Santo nos selló. Tanto tú, Jané, como José Celintano y la esposa, ¿verdad? Mi primo Geraldo, estamos sellados, hermano. Y eso produce gozo, hermano. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo, hermano? Cuando usted dice eso aferrado en tu corazón, aunque el príncipe se saltare contra ti, jamás vas a dejar tu lugar, porque Dios te llamó a paz. Y nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz. ¿Y a dónde habita Jesucristo? En nosotros. Por lo tanto, si habita en nosotros, tú y yo tenemos que transmitir esa paz, ¿verdad?, a los demás. Dice Jesús, hermano, en su palabra, que mandó a predicar de dos en dos ahí, a 70, y después mandó a otros 70, ¿verdad? No seguramente eran los 12. Ya el Señor había hecho una cantidad de discípulos, ¿verdad? Y donde fueran y golpearan la puerta, si había algún hijo de paz, la paz que llevaban los discípulos iba sobre aquella persona. Pero si aquellas personas no recibían, la paz volvía sobre ellos. Y eso es lo que tenemos que transmitir tú y yo, para que el mundo crea. Vienen luchas, vienen problemas, vienen dificultades, viene lo que viene, vientos, bueno, de toda clase, ¿verdad? Pero nosotros estamos cimentados en la paz, que solamente en la sangre de Jesús, en ese nuevo pacto, ¿verdad?, tenemos la paz por la sangre de Cristo, hermano. Entonces, hermano, es tan lindo, ¿verdad? Estoy medio resfriado ahí, pero ¿qué me importa el resfrío? A mí lo que me importa es estar en la presencia de Dios y cumplir, ¿verdad?, con el propósito de Dios, hermanos queridos. Así que me van a tener que soportar medio resfriado, pero acá no contagio a nadie, estoy yo solito con el Señor, amén. Y el Señor sanándome, que eso es lo más importante, ¿verdad? Porque mi cuerpo no me pertenece, yo no me pertenezco, entonces quiere decir que el resfrío lo está trayendo el Señor, que está dentro mío. Y el Señor me va a sanar, ¿verdad? Porque para eso vino. Por sus llagas somos sanados. Entonces, tenemos que tener una paz, hermano. Tenemos que irradiar paz por todos lados. Porque nosotros no somos nuestros, hermano. ¿Cuántas personas se creen dueñas de su vida? O dueño de su vida, hermano. Nadie sabe cuándo viene, ¿verdad?, el corte sobre la tierra. Lo que sí sabemos, hermano, que nuestra muerte está asegurada. Y eso te transmite. Bueno, yo estaba hablando con el Señor acá, le digo, Señor, qué dichoso tú me haces. Porque no me interesa la edad que tengo, no me interesa que ya llegué a los 70, dice que 70 y después lo más robusto hasta 80. Hermano, tenemos asegurada la salvación, hermano. ¿Cómo no vas a ser feliz? ¿Cómo no vas a estar dichoso, hermano? Hay hermanos que siempre están con problemas de acá, hay problemas de allá, hay problemas del otro lado. Miran los problemas y nos mira las bendiciones que Dios ha hecho con nuestras vidas. Dice en Efesios, hermano, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
quiere decir que ustedes están bendecidos, bendecidos. Pero cuando no lo creo, se me viene la estantería abajo, hermano. Pero yo lo creo, entonces cuando hay problema o esto, aquello, Señor, yo estoy sentado en lugares celestiales, Señor, y tú me has bendecido con toda bendición espiritual. Así que, hermano, no nos quejemos, no nos quejemos. Seamos felices, hermanos, seamos felices. Con mucho o con poco, seamos felices. Porque en cualquier momentito, hermano, no, vamos de esta tierra, ¿verdad? Seremos arrancados, como se arranca una zanahoria, como se arranca una papa, ¿verdad? De la tierra. Así que, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tener gozo, paz. Hoy estamos en el programa 1092. Hoy estamos al lunes 3 del mes 8, ¿verdad? Que sabemos que agosto siempre fue un mes de trampolín, ¿verdad? De un momento de frío. Hermanos, es un mes para cuidarse, ¿verdad? No tener miedo, pero sí cuidarse, ¿verdad? Cuidarse la salud, ¿verdad? Porque son meses complicados. Meses complicados, aquellos que tienen problemas de respiración, aquellos que tienen problemas de asma, ¿verdad? Y bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Pero eso no quita que no vayas a la iglesia, ojo, no quita que no vayas a la iglesia, ¿verdad? Hermanos, allí, como dice el Salmo 133, hermanos, cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Hermanos, el sábado fue una reunión tan maravillosa, hermanos, tan maravillosa que hubo testimonios, ¿verdad? Hermanos, pasamos una hora más sin que nadie se fuera después que terminó la reunión, contando el testimonio de la hermana Teresa, hermanos queridos, cómo Dios la había traído a conocer a Cristo a través de un cáncer terminal, hermano, de un cáncer terminal. Hace una cantidad de años. Tal vez 22, 23, 24 años. Y la llevamos nosotros, hermanos. O sea, fuimos a la campaña que se hizo ahí en la Pilarica con el evangelista brasilero, Amaral. Y esta hermana, ¿verdad?, tenía a la hija Lucía chiquita, 8 meses. Y ella, sin conocer a Dios, sin conocer nada, ella lloraba y decía: Dios, déjame criar a mis hijas. Tiene 2. Déjame criar a mis hijas. Y ahí lloraba y en un tormento porque los médicos le dijeron que era un cáncer terminal. Y hermanos, fuimos a la campaña y el pastor Amaral, el evangelista Amaral, ora, hermanos, ella siente un fuego donde tenía el cáncer terminal. Y fue al médico y el médico, hermanos, no le encontró más el cáncer. La hija hoy tan casada, imagínense, ¿verdad? Pero, como ella misma lo decía, aflojó en el camino. Y el amor de Dios es tan grande que le permitió otro cáncer, hermano. Por eso la prédica que Dios le dio a Mimi fue impresionante, porque se habló del desierto. Y después todo lo que se habló, ya les digo, pasamos como 1 hora y pico más con todos los hermanos, con Víctor, bueno, con todos los hermanos queridos, hablando de estar en el desierto. Y esta hermana, con todas las quimio, con todo, hermanos queridos,
todas estaban asombrados que no tenía problemas otros problemas que traía la quimio. Todos no podían creer. Había una mujer que era macumbera y le decía, pero yo no puedo creer que usted es así. Digo, porque yo amo a Cristo, le decía ella. Y hermanos, ya quedó restaurada totalmente. Y ya el otro día fue y le dijeron que no hay raíces, no hay más nada. Y ella me decía, Julio, esto es para servir a Dios. Cuán bueno es Dios. Y no solamente eso, hermano. Si habrá pasado en un desierto nuestra hermana, que cuando estaba en ese periodo de quimia, fallece su mamá. Que juntas oraban, leían la Biblia. Cuando íbamos a la casa de ellos, hermano, era una bendición aquella casa, ¿verdad? En el medio del proceso muere la madre, amados hermanos. Y ella se mantuvo fiel en Jesucristo. Fiel en Jesucristo, hermanos queridos. Un testimonio maravilloso. El testimonio que dio Víctor, bueno, con esa paz de Dios, hermanos queridos. Tremendo, tremendo lo que le pasó a Víctor, hermano. Y Dios lo sostuvo de una manera, no está lastimado. Tuvo un accidente tremendo en el auto. Hermanos, si ustedes ven el auto como quedó, Dios mío, hermanos queridos, y él con una paz, y era todo testimonio, todo testimonio, todo testimonio. Hermanos, ninguno se quería ir, y cada uno traía el testimonio. Qué lindo, hermanos, crecer, viendo a los hermanos, dar esos testimonios de vida, hermanos, y cómo están aferrados a Cristo, que eso es lo que nosotros debemos entender. Todos vamos a pasar por un desierto o por varios desiertos. Conforme, hermanos queridos, Dios está moldeando nuestra vida, ¿verdad? Para hacer una imagen y semejanza de Jesús. ¿Cuántas cosas Dios tiene que sacar de mi vida y tiene que sacar de tu vida? Lo importante es que seamos maniables, ¿verdad? A las manos del alfarero, que no resistamos, hermano, para que el proceso no sea más fuerte. Me explico lo que quiero decir, hermano. Ayer me encontré con un hermano de otra iglesia en la feria a las 7 de la mañana. Está apartado de la iglesia donde él va, de la Asamblea de Dios, donde está el pastor Juan Damota, ¿verdad? Y hermanos, yo le decía este testimonio, se le caían las lágrimas. Digo, hermano, volvé. Dios está formando a cada uno de nosotros como odres nuevos, está trabajando para poner ese buen vino. No podés estar fuera, hermano. Y tengo ganas de ir, Julio, pero hay algo que no puedo. Hemos pasado hasta 3 meses yendo 1 o 2 veces por semana con Mario en las noches, orar en la casa, leemos la palabra, nos venimos a la 1 de la mañana de vuelta, hermano, pero hay que romper una cadena en su vida, como yo le digo, hermano, tenés que volver, tenés un ministerio precioso, Dios te usaba en sanidades y milagros maravillosos. ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Qué le vas a decir al Señor? Y se le caen las lágrimas ayer al hermano, dice, sí, Julio, es una lucha interna que tengo. Debemos vencer esas luchas internas, hermano. Cristo viene y nos está llamando. El tema es que nos llama por amor o nos va a llamar con dolor. Eso es lo que nos enseña la palabra, hermano. Pero tenemos que hablar la verdad. Porque la verdad es la que nos hace libre. Así que, hermano, tuvimos un sábado de fiesta. Hermanos queridos, y palabra de Dios, hubo palabra de Dios específica, hermanos queridos. Y yo me gozaba de la hermana Miriam, ¿verdad? Porque, como decía el pastor Alvarenque, tenés una sierva allí, Julio, tenés una sierva. Y la verdad que sí, y agradecido a todos los hermanos que se congregan, ¿verdad? Somos pocos, pero lo importante es que hay amor entre los pocos, hermanos queridos, hay amor.
Y eso es lo importante. Donde hay amor, Dios se manifiesta, amados hermanos. El tema es que nos amemos unos a otros, que no nos saquemos los pedazos unos a otros. Tiene que permanecer el amor de Dios, ¿verdad? Como centro en cada casa de oración. No venimos para pasar el tiempo, no, venimos para recibir de Dios, ¿verdad? Y para que juntos podamos formar el cuerpo, hermanos queridos. Hoy Dios me dio una palabra, hermano, es fuertísima, ¿eh? Es fuertísima. Pero el petiso la tiene que predicar. Así que, ay, 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 como decía mi pastor, ay, 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 hermanos queridos. Pero lo que Dios pone en mi corazón yo lo predico, ¿verdad? Porque dará fruto al 100 por 1 en cada uno de nosotros. El amor es decir la verdad. El amor es decir la verdad. Y Jesús le dijo, ¿verdad? Sepulcro blanqueado, ¿dónde está el amor? Eso lo llevó a la verdad, a los saduceos y fariseos, ¿verdad? Entonces muchas veces se quiere usar el amor carnal, que es diferente al amor espiritual, ¿verdad? El amor espiritual hay que decir la verdad en el momento que hay que decir la verdad, y la verdad duele. La verdad duele. Si nosotros queremos disfrazar la verdad para que nos duela, el Espíritu Santo no se mueve. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cabalga sobre la palabra de verdad, hermano. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, en una palabra, que Dios nos ayude en este momento de engaño. En este momento tan difícil que está viviendo la iglesia de nuestro Señor Jesús. Vamos a vivir tiempos maravillosos. El mundo en angustia. Pero hermanos, la iglesia está sacudida en los 5 continentes por la apostasía, hermanos queridos. Y esto es algo que tenemos que explicarlo, esto que tenemos que hablarlo, ¿verdad? Porque cuando no escudriñamos las Escrituras, cuando no oramos pidiendo, Señor, revélame tu palabra, hermano, la palabra, dice la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Yo tengo que orar, tengo que clamar, ¿verdad? Y si puedo hacer ayuno, mejor. Hace tiempo que no estoy haciendo ayuno, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Y mis ayunos son para romper cadenas y para que Dios me abra el entendimiento, me abra el corazón, ¿verdad? Al conocimiento de la palabra. Hermano, tenemos que tener el conocimiento bíblico para no ser desviados de la palabra. Y eso lo habla Timoteo, hermano. Pablo a Timoteo. Acá, hermanos, Timoteo, segunda de Timoteo 2:14, dice así, un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, ¿verdad? No podemos estar discutiendo, no podemos, pero sí cuando estamos solos, ¿verdad? Que no haya más nada, ahí tenemos que fervientemente defender la fe, la doctrina, porque también Santiago lo dice, y no se contradice una palabra con la otra, porque toda está inspirada por el Espíritu Santo, fervientemente defender la doctrina, defender la fe, ¿verdad? Pero no delante público, sino, hermanos, cuando estamos solos. Amén. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Miren, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso tiene que estar en nuestro corazón, hermanos. Pero eso es para los pastores, para los maestros. No. Es para el pueblo de Dios. La Biblia nos enseña, hermano, en 2 pasajes bíblicos, en el Antiguo Testamento, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Que lo que Dios quiere darte es el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia. Y no solamente eso, poner el temor de Él en nuestro corazón. Entonces, hermano,
procura con diligencia, ¿verdad? No es show, no es un show venir a la iglesia, no es un show, hermanos queridos, de música, no, es un adoctrinamiento para vivir en el Espíritu, hermanos queridos. Por eso dice, cuando se sienten a hablar o estén donde estén, hablen con salmos y con himnos y cánticos espirituales. Siempre tenemos que hablar lo espiritual. Y eso produce en nosotros un crecimiento, hermanos queridos, y un aumento de fe. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, revelada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, cada uno de nosotros tiene que doblar rodilla, el que pueda doblar rodilla, orar, clamar, gemir. Padre, no me dejes ser engañado ni por hombre ni por espíritu. Ábreme el corazón al entendimiento, abre mis oídos para yo poder escuchar tu voz, abre mis ojos espirituales y que tu palabra sea lumbrera a mis pies, ensanche a mis pies para no rebalar de la roca. Hoy Satanás, hermano, está tratando por todos los medios, ¿sí?, que tú desciendas de la roca. Como el salmista se veía descender, que era David, decía, Señor, ensancha mis pies para no rebalar. Y hoy, hermano, el golpe más grande que está recibiendo la iglesia es el engaño espiritual. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. Hermanos queridos, por eso siempre tenemos que estar hablando con los versículos bíblicos y no lo que yo pienso. Cuando yo hablo lo que yo pienso, no está hablando Dios, ¿verdad? Y agarramos un versículo y pasamos 3 horas hablando y el versículo lo dejamos de costado. No, lo que transforma la vida de una persona es el poder de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Fíjense, si a Dios le agrada las vanas palabrerías, cómo te adornan el Evangelio, hermanos queridos. Y su palabra carcomerá como gangrena. Hermano, aquellos que se desvían del camino, ¿verdad? La palabra que hablan carcomerá como gangrena al cuerpo de Cristo que nos ha preparado. Y la gangrena, hermano, hay 2 clases de gangrena, ¿verdad? Pero la gangrena, si no se corta a tiempo, vas muriendo sacándote pedazos del cuerpo. Una pierna, un brazo, ¿verdad? Los tejidos mueren y no dejan circular la sangre, hermanos queridos. Eso es lo que pasa en el cuerpo de Cristo. Y lo dijo Pablo, no lo está diciendo Tomasino. Porque Tomasino, no. Estamos hablando la palabra. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué quiere decir? Que estos 2 hombres, sí, creo que son hombres, la verdad que no lo sé, ¿verdad? No estoy hablando de cambio de sexo, por favor. Himeneo y Fileto, sí, por el nombre son hombres, ¿verdad? Porque muchas veces el nombre de la mujer en hebreo también es medio parecido al del hombre. Uno ahí se confunde. Pero estos son hombres que se desviaron de la verdad. Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornan la fe de algunos. Entonces, hermano, la gangrena es cuando la persona no se quiere consagrar, cuando quiere vivir a su manera y sin embargo, ¿verdad?, inspirado por el enemigo, te desvía de la palabra de Dios. Te desvía, ¿verdad?
Qué peligroso es para aquella persona que no ora. Y siendo obrero, ¿verdad? Una iglesia tiene que haber oración entre los obreros. Tiene que haber oración. Tiene que haber tiempo de oración. Hermanos queridos, ¿cuántos obreros no oran? Y predican, son músicos, porteros, limpian los baños, lo que sea. No oran, no oran. Hermanos queridos, cuando no ora, está cortando la comunicación con Dios. Y al cortar la comunicación con Dios, viene un espíritu de error. ¿Verdad? Que Dios nos ayude a todos, hermanos, a que no nos desviemos de la palabra. Porque eso produce gangrena. Yo estoy apuntando acá, hermanos queridos, significado de la palabra gangrena. Es una enfermedad que te va comiendo el cuerpo hasta llegar a la muerte. ¿Verdad? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros permitimos un desvío en aquellos que no oran, en aquellos que no leen la palabra, como estos dos hombres, hermanos queridos, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaban? Ay, ya los perdí. Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y transforman la fe de algunos, trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pablo toma esa enseñanza bíblica en 2 Timoteo 2:16 al 18, comparando al que se desvía de la palabra. No hay que escucharlo. Sea un familiar, sea un hijo, sea quien sea, hermano. Se desvió del camino, se desvió de la doctrina, se desvió de la enseñanza bíblica, del fundamento que Cristo dejó en la Biblia. No hay que escucharlo. No te vas a poner a discutir ni a pelear, no. Ahora, cuando estén solos, ahí sí. Lo llevas a la palabra y la palabra dice esto y esto. Pero no adelante de la gente. ¿Verdad? El apóstol Pablo toma esa enseñanza bíblica en 2 Timoteo 2:16 y 18, comparando al que se desvía de la palabra, no hay que escucharlo, porque la palabra carcomerá como gangrena al que lo sigue y al que lo escucha. A la larga te terminas desviando, porque vas a ser contagiado por esa infección, aunque es personal, pero en el mundo espiritual vas a ser contagiado. Entonces, hermanos, tiempos peligrosísimos, tiempos que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Conocer la palabra, meternos en el río de Dios. Y nos van a llamar dinosaurio, y nos van a llamar esto, No importa lo que te llamen. No podemos salir del fundamento de la palabra de Dios. Se enojan, se van de la iglesia, que se enojen. Pero vos no vas a cambiar la doctrina. Hace poco vino uno, hermanos queridos, y me dice: Tomasino, usted tiene que cambiar la doctrina. Usted tiene que cambiar la enseñanza. Se va a quedar sin nadie. Y yo le digo: mira, hermano, allá vos con tu librito. Lo que el Espíritu Santo me llamó para hacer y me preparó para el tiempo del fin, yo no lo voy a cambiar por lo que vos me decís. Sí, pero Julio, y la cantidad de almas, eso es problema de Dios, no es problema mío. Dios me manda a afirmarlas en el camino, en la palabra. Le digo yo: no, pero vos tenés que ser como fulano de tal. Ah, mirá vos. Así que ahora cada uno de nosotros tenemos que aparentar ser fulano y mengano. ¿Quién te dijo eso? Pablo era Pablo, Pedro era Pedro, Juan era Juan. Y ninguno se tenía envidia y ninguno quería ser igual que el otro. Cada uno usaba lo que Dios le había dado, los dones, los talentos y los ministerios. Entonces, fíjense, hermanos, cómo
Aún a este viejo le vinieron hace un par de meses a decirme que tenía que cambiar de doctrina. Amados hermanos, atrevidos, atrevidos, porque yo no me aparto de la palabra. Y los que quieran ser salvos van a ser sumisos y van a aceptar lo que dice la palabra, no lo que dice Tomasino. Y como Tomasino solamente habla la palabra, hermanos queridos. Entonces le dije, mirá, yo tengo todo guardado sobre esa persona. Y te lo voy a mandar a tu casa, para que vos veas quién es esa persona. Y le mandé todo lo que tenía guardado. Me pedía perdón. Yo no, pedíle perdón a Dios. Porque vos no sos quien para venir a cambiar la doctrina y lo que el Espíritu Santo me ha mostrado, me ha revelado, ¿verdad? Y yo cambiarla porque vos me digas. Si nosotros acá somos poquitos, es porque Dios quiere que seamos poquitos. Y si aquel tiene 1000 personas, gloria a Dios. Porque la capacidad de aquella persona es para tener 1000 personas, pero mi capacidad es para tener poquitos. Y yo, con uno solo que tenga, yo ya me gozo. Y si tengo 10, si tengo 12, si tengo 20, más me voy a gozar en el Señor. Pero te quieren venir a cambiar la doctrina, hermano. Ojo cada uno de ustedes. Dice, su palabra carcomerá como gangrena, la palabra que sale de la boca de los que se desvían, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Quiero ir también, hermanos, leyendo lo que escribí. Dice, son palabras vacías de aquel que se desvía, ¿verdad? Son palabras vacías y mundanas. Mira qué tremendo. Hermanos, que ¿podemos abrir nosotros nuestros oídos a palabras vacías y mundanas? Yo te digo que no. Porque inmediatamente entra en la infección como gangrena, como dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos que saber la palabra, hermano. La palabra es dura. La palabra es una palabra, hermanos queridos, que muchas veces nos va a sacudir en el banco. Pero bienvenida sea la palabra de Dios. La palabra son palabras vacías y pueden tener un impacto de gran alcance porque apelan a nuestra naturaleza carnal. Apelan a nuestra naturaleza carnal. Para que sigas viviendo sin discernimiento espiritual. Te desvían totalmente. Vamos acá mismo. Segunda de Tesalonicenses, vamos a buscar, espera un poquito. Creo que apunté mal el número, medio dormido, pero vamos a Segunda de Tesalonicenses 3, hermano, al ladito de lo que estamos leyendo. Dice, carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que son los que estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, mira, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita.
amados hermanos. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, pero no pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Verdad? Que Dios nos ayude, porque lo que lo están guiando son ciegos y guías de ciegos. Así que, hermano, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez se manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, dijo Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito y fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron a mí en Antioquía. En Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y ahí sigue para abajo, ¿verdad? Pero, hermano, el tema es que la gangrena, hermano, es para desarmar el cuerpo. Es para llevarte a la muerte, hermano. Y Pablo lo habla clarito. Estas dos personas, ¿verdad?, se desviaron y quisieron traer, gracias a Dios que estaba Pablo, ¿verdad?, con la carta para cortar esa gangrena, hermanos queridos, que había querido entrar en la iglesia. Entonces, hermano, es tan peligroso los días que estamos viviendo, es tan peligroso, hermano, que nosotros tenemos que tener mucho ojo, porque son tiempos finales. Acá en Primera de Timoteo, hermanos queridos, Primera de Timoteo, miren lo que dice. Primera Timoteo 4:1. Dice así, pero el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. O sea, hermanos, que hay espíritus engañadores en la boca de aquellas mujeres o hombres que se desviaron de la palabra. ¿Qué está esperando Satanás? Que vos te desvíes, ¿verdad? Y te manda un espíritu. Y un espíritu que conoce la palabra. Así como Satanás conocía la palabra cuando tentó a Jesús, ¿verdad? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero la doctrina de demonios está influenciada dentro de la Biblia, ¿verdad? Ellos sacan versículos bíblicos y lo acomodan a su manera, hermanos queridos. Es triste, hermanos. Es triste lo que uno ve, lo que uno escucha, hermanos queridos. Sacan los versículos del texto y del contexto bíblico. Hermanos queridos, que Dios nos ayude a no ser engañados ni por hombre ni por espíritu, hermanos. Tiempos finales, tiempos finales. Por eso, hermano, tiene que haber un corazón contrito y humillado en cada uno de nosotros. Cuando no tenemos un corazón contrito y humillado, corremos peligro, porque esos espíritus están acechando sobre nuestras vidas para traer un desvío, una gangrena, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Bueno, esto ya lo estamos viendo, hermanos.
Hermanos queridos, sí, hasta en esto el Señor te muestra, ¿verdad? Que no comas esto, que no comas aquello, que no comas lo otro, que esto, que el otro, que en el Antiguo Testamento, que aquí. No, hermano, no, no. Cristo Jesús limpió hasta los animales, allí en la cruz. ¿Se acuerdan aquel pasaje bíblico donde Pedro estaba en cierto lugar y Dios le muestra un lienzo que baja del cielo? Y en ese lienzo, hermanos queridos, había toda clase de animales inmundos que en el Antiguo Testamento no se podían comer, ¿verdad? Pero Pedro dijo, Señor, nunca en mi vida entró cosa inmunda en mi boca. A lo que yo limpié no le digas inmundo, mata y come, ¿verdad? Entonces, Cristo Jesús, hermanos queridos, nos liberó, ¿verdad?, de toda aquella maldición que había sobre aquellos animales, hermanos queridos. Pero acá te prohíben casarte y prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por las oraciones es santificado el alimento, ¿verdad? Pero no, íbamos a una iglesia con Mari, hermano, se acercó fin de año, y el pastor, cerquita acá no estamos nosotros, el pastor, hermano, decía, ay Dios, no compren cerdo, porque es un animal inmundo, porque tiene las uñas hacia adelante. Y yo ya tenía el cerdo en la heladera, hermano. No compren cerdo. Y yo le digo, pero pastor, ¿usted leyó bien la Biblia? No, no se puede comer esos animales, son inmundos. Entonces lo llevé ahí, no sabía qué contestarme. Hermanos queridos, si el Espíritu Santo le muestra a Pedro que matara y comiera, hermanos queridos, no supo qué contestarme. Digo, yo voy a comer, pastor, usted perdóneme, pero yo voy a comer, porque no es bíblico lo que usted me está diciendo. Como no es bíblico, ¿verdad?, que lo he escuchado en varios pastores, que trabajemos para tener nuestro pan con el sudor de nuestra frente. Tampoco es bíblico. Algunos lo hacen de ignorancia, no porque son malos, ojo. Pero Cristo nos sacó de la maldición. Y la palabra de Dios te dice, por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Si el Señor le da comida a las aves del campo, si viste a las aves del cielo, y viste los lirios del campo, cuanto y más a vosotros. Entonces hoy, hermanos, vemos que nos escuchamos, hermanos, y los hermanos se afanan trabajando, y se afanan trabajando, cuando tenemos un Dios que provee. Hermano, tenemos que trabajar, y el que no trabaja, que no coma, sí, pero no con un afán, si Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, hermano, son pequeñas cosas que van desviándote de a poco de la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que ser astutos, hermano, tenemos que ser astutos. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender todo esto. Vamos a otro versículo más, a ver si lo puedo encontrar, si no me maría el apuntarlo. Creo que me maría el apuntarlo. Son tantos los que vi que, bueno. Está. Vamos a seguir en donde estábamos. Y estábamos en Timoteo, segunda de Timoteo. Allí, vuelvo a repetir, y su palabra carcomerá como gangrena. Pero en el 15... dice esto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Con diligencia, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. ¿Qué tenemos que preocuparnos nosotros, hermano? ¿Verdad? De ser hombres y mujeres con entendimiento, con revelación de la palabra de Dios. No como ahora dicen nuevas revelaciones. No, hermanos, no. No, eso no viene de parte de Dios. No hay nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones. Esto es lo que están infundiendo para cambiarte, para sacarte de la verdad. Hermano, la palabra de Dios te dice a través del profeta Daniel, sella este libro hasta el tiempo del fin. ¿Verdad? Son revelaciones escondidas que Dios está trayendo a luz para este tiempo. Pero no son nuevas revelaciones. Son revelaciones que están dentro de la palabra escondida, hermanos queridos. Sella este libro hasta el tiempo del fin. Este es el tiempo del fin, no que se acaba el mundo, sino la venida de Cristo y el gobierno del anticristo. Entonces, hermanos, Dios va a traer a luz hombres, ¿verdad?, con revelaciones dentro de la palabra, no fuera de la palabra. Hermano, escuchaba a un hermano mesiánico, y este hombre, Dios le ha revelado a través de la palabra hasta el día que va a suceder las cosas. Y está todo escrito. Una revelación de este hombre que es maravillosa. Quedás anonadado, hermanos queridos. Está hasta el balazo que le pegaron en la oreja a como es a Trump. Y fue y le advirtió que le iban a tirar un balazo. ¿Verdad? No son nuevas revelaciones, son revelaciones que están en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, amados hermanos, que Dios la empieza a revelar ahora, amados hermanos, que la empieza a revelar ahora. Hermanos, que Dios tenga misericordia a todos nosotros, ¿verdad? Que nosotros entiendamos y comprendamos, no nos podemos apartar de la palabra de Dios. La salvación viene en aquellos que aman la palabra y la guardan. Hermanos, que Dios nos dé esa capacidad y vamos a ir a Judas, hermanos, vamos a ir a Judas, que es una sola hoja, pero es el hermano, medio hermano de Jesús, ¿verdad? Y está antes de Apocalipsis. Hermanos, a ver qué nos dice. Judas. Mira que yo me gozo en el título, ¿no? Porque Judas estaba contra Jesús. Y Santiago también. Todos los hermanos de Jesús. No dice de las hermanas, pero de los hermanos sí. Estaban todos contra él, pero sin embargo después todos se volvieron a Jesús, ¿verdad? Judas, siervo de Jesucristo. Mira, siervo de qué cambio tuvo Judas, ¿verdad? De todo lo que le decía a Jesús, hermano, ahora dice siervo de Jesucristo. ¿Cuántos celos de Judas, de Santiago, de los otros hermanos? Porque María le contaría, ¿verdad? Él vino, ¿verdad?, de parte de Dios, él va a ser el Salvador del mundo. Y yo me imagino a los hermanos allí, se lo querían comer a Jesús, como a José, ¿se acuerdan con la visión que Dios le dio? Bueno, hasta lo vendieron, lo querían matar. Bueno, a Jesús pasó lo mismo, ¿verdad? Pero esto tan hermoso. Judas, siervo, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios, Padre y guardado en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
que contiendas ardientemente. Pero eso no es en público. Mira, nosotros, una parte de nuestras vidas estábamos en Dios Pentecostal, Lorenzo Carnelli 1070. Yo allí servía como portero y servía las mesas. Entonces, una vez al año se hacía la convención, venían pastores de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, bueno, de todas partes del mundo, y tiene 2 pisos donde está ahora Álvaro de Castro, que Álvaro de Castro estaba con nosotros allí. Ya era pastor Álvaro de Castro, yo no, hermanos queridos. Y habían hermanos de Uruguay o de otros países, ¿verdad?, que venían a hablar con ellos, hermanos, para cambiar la doctrina. Entonces, en el segundo piso, allí se servía un café, un té, bueno, bizcocho. También se hacía la comida para todos ellos. Y nosotros servíamos la comida. Hermanos, todos Biblia en mano, todos Biblia en mano. Estaba el presidente de los presidentes de Dios Pentecostal, hermanos, y estaban todos. Y venía aquel pastor que quería cambiar la doctrina. Ay, hermano querido. Se armaba un tole-tole, Biblia en mano, parecía que se iban a agarrar trompada, hermano. Y porque fulano, y que porque... No, acá la palabra dice esto, y de acá nosotros no nos movemos. Y venía el otro de otro país, dice, no, el pastor principal tiene razón, porque acá dice esto, esto y esto, y venía el otro y decía, y acá en esta pasaje dice esto, esto y esto. Y vos decís, ¿cómo termina todo esto? Nunca había visto eso. ¿Cómo termina? Pero así discutían los santos hombres de Dios, ¿verdad? Entre Pablo y Pedro, que intervino el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que Pedro entendiera fervientemente qué es lo que está faltando hoy. Esto que yo vi y lo viví en Dios Pentecostal. Defender la doctrina, defender la enseñanza. Hermanos, y aquel pastor o varios pastores que venían con ese cambio pedían perdón, abrazaban al pastor principal, se abrazaban entre todos ellos, oraban, los ungían con aceite, hermano, y cuando bajaban, eran como que toda la vida, hermanos queridos, estuvieran abrazados. Sin embargo, en ese segundo piso, hermano, defendían ardientemente la doctrina, que es lo que hoy no sucede, hermano. No sucede. Es lamentable. Es lamentable. Pero no cambiemos de doctrina. Hermano, el fundamento ya está puesto. No se puede hacer 2 veces cimientos. Hermano, ahora tenemos que edificar sobre el cimiento, hermano, que es la base de la doctrina bíblica. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los desde que antes habían sido destinados, escuchen esto, habían sido destinados desde antes para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Pero Dios es amor y que estamos bajo la gracia. Judas está escribiendo bajo la gracia, hermano. No podemos modificar y hacer que la gracia nosotros podamos vivir como quieramos o aplicar nuevas doctrinas a nuestro beneficio. Mira esto.
Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amados hermanos. Y sigue después Judas, síganlo leyendo todos ustedes. Hermanos, tiempos peligrosísimos. Tiempo, hermanos, amadores de sí mismos, amadores de fama, amadores de dinero. Amados hermanos, ¿verdad? Que yo soy fulano de tal, que yo soy mengano. Hermano, somos corderos. Somos corderos. Somos, hermanos queridos, frágiles. Hermanos, el que está dentro de nosotros es el que tiene el poder. El que está dentro de nosotros es el que permite los dones, los talentos, los ministerios. Hermano, y todo lo gobierna el Espíritu Santo. Ahora, cuando yo quiero tomar los dones, quiero tomar los ministerios, haciéndolo pasar como que soy yo, ya eso, hermano, hay que tener ojo. Por eso tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes, reconocer que somos un estuche donde habita un tesoro adentro nuestro, que es Jesucristo, hermano. Yo no hay cosa que más me cause dolor. Hace poquito fuimos a predicar la palabra a una iglesia, y cuando me llaman para subir al púlpito, un aplauso al pastor Tomasino. Ay, hermano querido. Digo, mira, hermano, el aplauso sea para Cristo, si no, yo me voy de acá. 2026, que aplaudan al hombre. No, pero no se enoje, pastor, no. Dios no comparte su gloria con ningún hombre. Sí, pero tenemos que honrar. No. Aplausos no. Aplausos no. Estamos en el 2026 y todavía estamos con ese pensamiento. Eso es peligrosísimo. El petizo mide unos 60. Pero si me inflan el globo, voy a medir como 2 metros y pico, hermano. ¿Cómo yo me voy a dejar inflar el globo? Jesús no comparte su gloria con nadie. Entonces hay que decirlo. No, sí, discúlpeme, que no, hermano, yo predico la palabra y vivo la palabra, la honra, la gloria del Señor. Hermano, a los hermanos acá, cuando Dios hace sanidades, hace milagros, digo, no, la gloria es de Dios. Sí, pero usted, eso no tiene nada que ver, soy un instrumento. Y esperemos que cuando venga el Señor sea un instrumento de plata, de oro, para poder entrar. Porque hay distintas clases de instrumentos, ¿verdad? Unos para honra y otros para deshonra. Hermanos, que Dios nos ayude a ser humildes, sencillos, y que no somos nosotros, hermanos queridos, que somos profetas, que somos pastores. No. ¿Hay que honrar a los pastores? Sí. ¿Hay que honrar a aquellos? Sí. Pastor, está pasando necesidad, necesita algo. Pastor, estamos de su lado, necesita esto, necesita aquello. Honrarlo, acompañarlo. Pastor, está pasando un problemita, estamos orando por usted. Eso sí. Hermanos queridos, honrar al pastor, tenemos que honrarlo porque es bíblico, pero no para que te aplaudan. Hermanos queridos, hoy, hermanos queridos, vamos a la computadora, vamos al celular y es todo título. Hermanos queridos, el único título es hijos de Dios. Después lo demás, todo le pertenece al Señor, aún nosotros, ¿verdad? Pero el título, hijos de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a no ser engañados por nadie. Por eso, las instrucciones y las enseñanzas que Dios le daba, ¿verdad?, a Pablo para Timoteo. Hoy, tú y yo somos los Timoteo, hermanos. Tenemos que recibir esas enseñanzas. Y no podemos acomodar a lo que a nosotros se nos antoja.
La Biblia es clara y ustedes ya lo saben acá, hermanos, en Apocalipsis 22, y con esto termino, hermanos queridos, 22:17, dice así: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No podemos agregar ni sacar. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. O sea que no podemos agregar ni sacar, hermanos. Tenemos que tener mucho ojo, hermano. Busquemos a Dios con el corazón humillado, contrito, hermanos queridos, ¿verdad? Y me gozo, Analía, Pastora Alicia, que están allí, ¿verdad? Pastor Herrera o Carmen, que veo que está allí, y no veo más nadie, pero Analía, un abrazo grande. Estamos orando con Mari, precioso lo que estuvimos hablando los otros días, y confía en el Señor. Y todo lo que Dios te ha hablado a ti, ¿verdad, Analía? Eso te fortalece, ¿verdad? Así que firme y adelante, Analía, y seguiremos orando firme por vos. Hermanos, que Dios los bendiga. Oren por mí, porque a segunda hora me llamaron para predicar a Radio Encuentro. Y bueno, que Dios me use, hermanos, para los hermanos de los 5 continentes, porque se está abarcando impresionante, ¿verdad? Gracias al Señor, hermanos. Es precioso escuchar la Radio Encuentro. Yo digo que lo escuchen, hermano. Hay cada pastor, hermano, con un conocimiento, con una sabiduría. Tenemos una hermana. Yo digo tenemos porque yo soy parte del cuerpo de allí, ¿no? Patricia Calderón. Es misionera y evangelista. Ustedes no saben el conocimiento que tiene. Ay, cuando se pone a orar yo quedo chiquito, hermano. Gloria a Dios por esa hermana. Hermano, empieza a hablar en lengua y trae palabra para uno y trae palabra para otro. El otro día le trajo palabra para el pastor. Hermano, ha viajado por el mundo. Tiene un conocimiento impresionante, impresionante. Tenemos al pastor que escribió el libro Desatando a Lázaro, con un conocimiento impresionante. Qué lindo, hermanos, qué lindo tener esa clase de siervos y siervas en un mismo espíritu. Solamente Dios nos une, ¿verdad? Así que todo aquel que quiera escuchar, hermanos queridos, Radio Encuentro, escúchelo, ¿verdad? Son 2 horas, pero tal vez podés, mientras cocinas, dejas allí prendido y estás escuchando, ¿verdad? Hay una doctora que pastora, que trae de la medicina a lo espiritual. Es precioso, es precioso. Hermanos, que Dios los bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes, y métanse en el río de Dios, métanse en la palabra. Cada vez va a haber más engaño, cada vez va a haber más engaño, y el engaño ya está tomando otra clase de control, hermanos queridos, y va a llevar multitudes. No quiero hablar claro, me pueden cerrar el programa, pero aferrémonos a Dios y que Dios nos hable, que Dios nos revele cuando es de Él, cuando es Él o cuando no es Él. Que Dios los bendiga, hermano. Los amo y los quiero en Cristo Jesús.